Vamos a ver quién se está conectando. Buenas noches a los que van entrando aquí al chat. Y hasta por aquí John Miquel, que creo que fue el primerito en entrar. José González, Miriam Martínez, Coquis Cuellar, Aline Zacarías. Hola Doc, hola. Miriam Pliego. Y ahí vamos teniendo ya un poquito más y en unos minutos vamos a empezar a transmitir en vivo desde Nueva York esta vez, por eso fuimos una hora un poco más temprano para que pudiéramos alcanzar los horarios de allá. Y vamos a hablar con una, no nada más amiga mía, sino además una experta con 2 doctorados y que ahorita se las voy a presentar. Es la doctora Sandra López León. Es cómo entender y enfrentar el problema del COVID. Vamos a hablar de esta epidemiología, de curvas, de entender un poquito lo que nos quieren explicar. También vamos a hablar de genes, de medicamentos, de vacunas. Bueno, tenemos una súper experta internacional y la verdad es que me enorgullece porque puedo decir que además es mi amiga. Y bueno, ahorita ya que está conectando aquí, ya llegó Jorge González también. Hay un montón de gente ya conectándose. Héctor Gómez, Pati Rentería, Amparo. Bueno, pues vamos a lanzar un poquito una intro para regresar en unos segundos más ya con Sandra y empecemos a platicar y aquí escucharé y trataré de contestar todas las preguntas posibles que pueda, ¿eh? Ahora los veo. Buenas noches, Sandra, desde Nueva York. ¿Cómo estás, amiga mía? Qué gustazo tenerte aquí. Y bueno, qué plática nos vamos a echar el día de hoy, ¿no? Sí, hola Pablo, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. También me gustaría en especial agradecer a Latin US que nos están transmitiendo en su página. Y la verdad es sí, nos sentimos muy contentos, estamos hoy compartiendo la transmisión con ellos y la verdad es que gracias por darnos un foro a los doctores. Queremos dar información de calidad. Nuestro objetivo y el único objetivo aquí es que estamos todos aprendiendo de esta enfermedad y mientras más información generemos, mientras mejor nosotros podamos informarlos a ustedes, vamos a generar una cosa que es empoderarlos de conocimiento para que ese miedo se vaya y podamos tener un mejor enfrentar esta situación. Entonces agradezco yo muchísimo la plataforma de Larinos y vamos a platicar ahora sí con la doctora. Te quiero presentar, Sandra, porque no eres así, además de que es mi amiga, yo así pongo como que es mi amiga, pero bueno, pues uno tiene amigos importantes, ¿no? Y primero quiero decirles que Sandra estudió conmigo medicina, pero después además ha estado en muchos países. Ella es doctora, tiene 2 doctorados, uno en epidemiología y genética, lleva 12 años trabajando en el desarrollo mundial de medicamentos en una farmacéutica en Nueva York, está trabajando en el coronavirus, ha vivido en Israel, en Holanda, en Barcelona, donde estudiamos juntos, ahí estuvimos, ¿verdad? Y ahí, bueno, yo estaba estudiando, tú trabajando ya, pero estuvimos ahí, coincidimos, recuerdo aquella vez que comimos juntos en un mercado muy bonito, y ahora ella vive en Nueva York y está pues no nada más en el epicentro de esta enfermedad que está un poco de semanas o tal vez un mes adelante de nosotros, pero además sabe de lo que estamos hablando y ya es buen momento para platicarte y preguntarte lo que te quiero decir primero. ¿Qué se siente como profesional? Tú cuando estudiaste tu doctorado en epidemiología dijiste, seguro voy a vivir una epidemia como la que estamos viviendo, estoy preparadísima, platícame. Bueno, lo he vivido muy intenso, es muy emocional. Pues, si quieres, primero hablamos desde la parte profesional. Esto se ha movido rapidísimo. De un día al otro nos mandaron a todos a la casa y desde ese momento se empezaron a organizar a todas 15 compañías juntas. O sea, nunca había visto, o sea, de que antes éramos competencia, ahora vamos a trabajar juntos, hay un problema y tenemos que movernos y tenemos que actuar rápido y encontrar soluciones.
y ha sido como trabajar juntos con el gobierno, trabajar juntos con la academia y con todas las farmacéuticas para encontrar un problema y una solución al problema. Y hay, bueno, varias soluciones que hemos estado pensando, que vamos a hablar más tarde, pero bueno, ha sido muy, como profesionalmente, muy intenso, mucho networking, muchísima comunicación. Yo nunca había visto tanta comunicación, pero no nada más en mi trabajo, también con médicos de todo el mundo, como tú sabes, Pablo, y pues sí, ha sido pues muy padre, pero al mismo tiempo, pues este es un problema que está afectando a gente que conozco, me puede afectar a mí, a mi familia, y pues ha sido muy impresionante. Oye, ¿cómo se está viviendo esta epidemia? Porque yo siempre digo que ustedes están viviendo el futuro de lo que nosotros estamos ahora, porque les tocó primero, ¿no? Es una ciudad que fue sumamente afectada. ¿Y cómo se vive esa epidemia estando allá y cómo estás emocionalmente? ¿Qué opinas de esto? Pues sí, para que entiendas un poco mi situación, yo, como dices tú, yo estoy viviendo en algo muy extraño, porque estoy muy en contacto con Europa. O sea, mi equipo de trabajo, mi jefa está en Suiza. Yo todos los días hablo con Suiza. Al mismo tiempo, estoy hablando con muchos amigos que tengo en Barcelona. Entonces, desde muy al principio, yo me di cuenta que lo que ellos me estaban contando, justo 2 semanas, era, era lo que yo estaba viviendo. Entonces, yo empecé a fijarme mucho y a ver mucho y decir, bueno, esto es increíble porque nunca me ha sucedido que yo puedo ver mi futuro a través de lo que están diciendo mis amigos. Pero muy poco después lo empecé a vivir con México y me empecé a dar cuenta que yo estaba como en un momento muy extraño, porque al mismo tiempo que veía mi futuro, veía el futuro de México. Y entonces yo empecé a angustiar un poco, porque aquí en Nueva York pues ha sido un infierno. O sea, de repente cuando llegamos al pico eran 1,000 muertes diarias, un día, al siguiente día otras 1,000 muertes, y al siguiente día otras 1,000 muertes, y dices, wow, por un lado estás súper asustado y dices, yo no quiero salir, yo aquí me quedo y esto va en serio, pero a la vez dices, esto le va a tocar a México, a mi familia, a mis amigos, en 2 semanas, ¿qué puedo hacer? Y es cuando yo me empecé pues a mover y a meter más, a tener más comunicación con todos mis compañeros, a hablar en la prensa, a escribir, porque es como si te dicen, si tienes 2 semanas para poder parar algo, ¿qué haces? Y pues es muy difícil, porque la gente también emocionalmente pues estaba viviendo lo que yo vivía, que la primera fase es, ay, aquí no va a tocar, aquí nos hemos cuidado, nos estamos portando bien, aquí no va a pasar nada. Pues por más que les digas, pues no escuchan. Y a mí me pasó igual, ¿no? Yo 2 semanas antes de que se hizo el boom en Nueva York, yo estaba en la ciudad de Nueva York, y estaba con mi mamá de 75 años en Manhattan, y pues aunque me lo dijeran, lo que me dijera, pues no lo crees hasta que realmente ves y dices, wow, esto sí va en serio. Y al mismo tiempo, pues ha sido muy emocionante, porque puedo yo ayudar, y yo me he dado cuenta que una persona en un grupo puede hacer una gran diferencia, y todos juntos nos estamos apoyando y podemos realmente crecer y aprender y entre todos. Entonces, pues ha sido muy rápido, mucha emoción, mucho miedo. Yo creo que todas las emociones han explotado en los últimos 2 meses, digamos. Oye, ¿y cómo ves México? ¿Qué opinas de nuestro país? ¿Cómo lo ves en este momento? Bueno, México, bueno, como te digo, la mejor manera de entenderlo es ver lo que está pasando globalmente. Entonces, yo te podría decir que México va a estar muy parecido a lo que estamos viviendo aquí en Nueva York, muy parecido a lo que se ha vivido en Europa, y unas 2 o 3 semanas. O sea, si están hablando de que va a llegar lo feo, aquí en Nueva York llegó lo feo el 9 de abril. Estuvimos como 10 días terrible, y luego empezamos a bajar, y todavía no empezamos a hablar de abrir. Al contrario, se canceló el colegio hasta septiembre. Entonces, pues México de una manera lo veo de que pues va a llegar al pico, va a estar muy feo,
y no creo que vayan a abrir los colegios este año, o sea, definitivamente no. Y bueno, y ¿Este también año lo escolar o veo México, que este año la Ciudad de completo? México la veo más como lo, perdón, sí, este año escolar, sí, sí, aunque aquí en Estados Unidos me dijeron que uno está hablando de abrir el colegio hasta enero, entonces hasta ahora, yo digo México hasta septiembre, ¿no? Eh, pero bueno, también algo que yo he visto en México es que en México, la Ciudad de México, lo están viviendo también de diferentes maneras, porque yo veo, pues, muchos Méxicos, pero en general unos 3 Méxicos. Uno, en que es la gente que no cree que existe el coronavirus. Gente, ya sea que no cree y entonces pues le vale y está en la calle. Y otra gente que tiene que trabajar y entonces pues por más que se quiera quedar no puede porque si no, no come. Entonces esta población, yo creo que ya llegó al pico. O sea, porque es muy parecido a lo que se vivió en Nueva York, ¿no? Luego está otro grupo de gente y también te voy a decir, no nada más en México, en otros países, que sigue exactamente lo que dice el gobierno. Entonces, en el momento Ujú. que diga el gobierno se abre, en ese momento van a salir. Y De entonces acuerdo. este grupo, o sea, y la razón por qué abren es porque ya hay lugar en los hospitales, porque, o sea, Exacto. el virus no se va a ir cuando abran, o sea, el virus Claro. mientras no haya una vacuna o no se infecten todos, pues no sé. Entonces, este grupo de gente es el que se va a infectar, pues digamos que en la segunda ronda, cuando ya Y haya esto es lugar en importante. los hospitales. Y luego Y está esto un es muy tercer importante, ¿no? grupo, que Porque, es el... perdón, es que creo que estamos un poquito desfasados en cuanto a la conexión, pero yo te decía que esto para mí es muy importante para que la gente lo entienda, debido a que entendemos claramente lo que dices, ¿no? O sea, señores, va a venir un momento en donde nos van a decir, salgan ya. Eso no significa que estaremos seguros, sino que tenemos que enfrentarnos a que va a haber más infectados nuevamente, pero que tienen que ser en un momento en donde esos hospitales estén saturados, pero puede volver a saturarse otros hospitales, ¿no crees? Sí, o sea, una cosa que es segura es que todos nos vamos a infectar. Mientras no haya vacuna, todos vamos a infectar. Entonces, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo nos vamos a infectar? Entonces, yo creo que cada persona es responsable de decidir hasta cierto punto, ¿no? Porque sí nos podemos infectar sin querer, pero somos responsables de cuidarnos y a lo mejor lo más que se pueda hasta que realmente haya una vacuna o haya un mejor tratamiento. Entonces, entre más esperen, aunque digan que se abren y que todos pueden ir a la calle, entre más esperen, más chance de que si se enferman haya algún mejor tratamiento y que también los médicos sepan cómo tratarlos mejor y más chance de que haya vacuna. Entonces, realmente la responsabilidad de cada uno es responsable de su salud y de hacer las decisiones, no la pueden dejar a nadie, básicamente. Pero necesitamos también información y aquí nos pregunta, por ejemplo, dice aquí cuando consideran que sea, Mónica Ávila Schimmelfing dice, ¿cuándo consideran que sea esta segunda ola, por ejemplo? ¿No? ¿Tú sabrías decirnos esto, por ejemplo? Pero, sí, claro. Bueno, en Europa ahora se empiezan a abrir. O sea, por ejemplo, en Dinamarca, en Alemania ya empiezan a ir a los colegios. En España, pues ya empiezan a ir a la calle y están avanzando. O sea, cada 2 semanas empiezan a abrir más y más. Entonces, tenemos que ver muy, muy de cerca qué va a pasar para ver si van a tener otra ola y decidir. Yo creo que muchas de las decisiones van a ser en base a Europa, pero puede ser que sean olas pequeñas y no nada más una, o puede ser que vengan 2, 3 grandes, o puede ser que sea una grande y después se pase lo de la influenza, ¿no? Que se pare y que llegue en el otoño más fuerte. Entonces, realmente no podemos saber, porque es un virus que no conocemos, es en base a la experiencia y también puede ser que sea diferente en cada país. Entonces, es muy difícil hablar de una o dos olas. Oye, y con los números que tenemos en México, ¿qué podemos decir? O sea, ¿se puede predecir con lo que estamos reportando oficialmente, con esta información que tenemos? ¿Qué podemos saber de esto? Bueno, los números que tienen en México, o sea,
no sé, a mí no me sirven para nada saber un número de casos o un número de muertes, porque pues es muy relativo, ¿no? O sea, todos los días va a subir y como puede ser que se tenga que multiplicar por 8, puede ser que se multiplique por 100 o por 1000, no me dicen nada, ¿no? Entonces, eso de un número entero, y además como sabemos todos, pues nos están haciendo pruebas, entonces es bastante relativo y no nada más estoy hablando de México, yo creo que hay muchísimos países en los que se habla de que pues los casos no están diciendo nada, ¿no? Entonces, para esto son dos cosas. Una, bueno, en otros países se están fijando mucho en las muertes, porque eso pues es más cuantificable. Y entonces eso, y a mí, en lo personal, cuando yo vi 1000 muertes en Nueva York un día y 1000 muertes al siguiente día, pues las muertes son las que me dicen. Pero bueno, en un país como México, que pues no están reportando todas las muertes, no están reportando todos los casos, a mí lo que me sirve es que sé que en México se decidió usar un método que no es una muestra de toda la población, es una muestra. Entonces, este método, pues es un método que se usa en todo el mundo, ¿no? Se usa en Estados Unidos, en Australia, en Europa. O sea, aparte de que también hacen pruebas, usan este método y lo han estado usando pues más de 15 años. Entonces, este método pues es sólido, y si realmente sí tienen una población en la que se está cuantificando todos, es posible hacer una gráfica. Entonces, más que un número, lo que a mí me dice, pues es una tendencia, una figura que vamos a poder ver las gráficas que estuvimos hablando, que vamos a enseñar, que sí se pueden hacer algunas conclusiones. Y esto es lo que yo creo que está guiando a México a hacer algunas decisiones, ¿no? De saber cuándo están multiplicándose los casos, cuándo llega el pico, y después cuando ya empiecen a dejar a abrir, pueden saber si realmente está subiendo o no. Sí. Ok. Oye, y hablando de específicamente, hemos recibido muchísimas preguntas sobre qué significa aplanar la curva, cuál es el pico, cuánto va a durar este pico, es un día el pico, así ya, pum, y caemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, esto he estado enseñando en Twitter porque a mí me llama mucho la atención, primero que nada, porque México es el único país que yo estoy escuchando que está ¿cuándo vamos a aplanar la curva? ¿Cuándo vamos a aplanar la curva? Y el pico, y el pico. O sea, realmente aquí en Estados Unidos no se habla de aplanar la curva. Eso se empezó a hablar de aplanar la curva. Estás enseñando lo del el Twitter que puse, porque quería yo más o menos ver lo que la gente pensaba. ¿Te lo pongo ahorita mismo? Perfecto. Entonces yo puse en el Twitter específicamente porque me llama mucho la atención que todo el mundo sabía lo que era aplanar la curva, y cuando les preguntaba, pues todo el mundo me decía una respuesta diferente y estaban completamente seguros que era. Entonces, les voy a decir un poco lo de aplanar la curva, lo que es, cómo se maneja aquí y en otros países, pero para esto necesito que borren todo lo que sepan. O sea, no quiero que Ok. estén diciendo, a ver, vamos a ver si lo que yo creo es lo que me va a decir. No, vamos a borrar y les voy a decir cómo lo estamos viendo aquí en Estados Unidos. Bueno, primero les pregunté que si aplanar la curva era no tener coronavirus al mismo tiempo, que es lo que la mayoría pensaba, y pues sí, correcto, pero que no colapsen a los hospitales, también, correcto, que la línea sea horizontal, pues sí, o sea, que empiece a moverse, también correcto, y no tengo idea, pues también porque muchísima gente no tiene ni idea. Entonces, Los más honestos de todos. exacto, entonces vamos a poner la gráfica esta que de hecho tú me mandaste, que aquí es la razón que nos dijeron a todos, la razón que se tienen que quedar en casa es porque queremos aplanar la curva, ¿ok? Entonces, van a aplanar la curva si no nos enfermamos todos al mismo tiempo. Entonces, aquí en rojo pueden ver, si no nos hubiéramos quedado en casa, pues ya hubiéramos llegado al pico, ya vendríamos de bajada, ya nos hubiéramos enfermado la mayoría, ya estaríamos inmunizados, que algunos países hicieron eso, pero en el momento que se quedaron en casa, pues ya los puedo felicitar porque ya aplanaron la curva. O sea, entonces, la otra cosa que entra en esto de aplanar la curva es la capacidad del sistema, que pues también es muy relativo, ¿no? Porque si tú me estás diciendo en Nueva York, pues todo estaba saturado, los hospitales estaban saturados, tuvieron que abrir centros de convenciones, bueno, definitivamente entonces no aplanamos la curva, ¿no?
Entonces, en México, pues depende, si tú me dices todo el país de México, pues no han logrado aplanar la curva, porque, o sea, que se dé en todo México al 100% y que se sature todo, pues nunca, porque en primer lugar la epidemia se está dando en regiones, entonces, pues nunca se va a saturar, pero si tú me hablas de una saturación de los hospitales privados y los hospitales principales en México, entonces, pues yo no te podría decir si realmente han aplanado la curva, ¿no? Y bueno, y si también en ese momento meten camas y lo ajustan y hay lugar para todos, pues entonces, pues le podemos decir que todavía hay cupo. Entonces es muy relativo, ¿no? Hablar de esto. Pero la idea es esta. Si todos están diciendo, no es verdad que hemos aplanado la curva, bueno, pues sí la han aplanado porque se están quedando en casa, ¿ok? O sea, sí sirve que la gente se quede en casa. Eso es muy importante porque luego hay gente que se frustra porque otras no se están quedando, pero sí esta parte de la población que está cooperando impacta. Sí, o sea, también, sí, también he oído gente que dice, no, como ya no nos quedamos en casa desde el principio, ya valimos. No, o sea, si la única, o sea, te lo pongo en Nueva York, que es lo que yo viví, todos estábamos afuera. En el momento que vimos 1,000 muertes, todos se Ujú. metieron a sus casas. O sea O cuando ahí ves ya, un muerto que hasta es la un gente que conocido, no. y eso es lo triste. No, todo es tristísimo porque todo mundo que yo conozco conoce a alguien que se ha muerto, ¿no? O sea, yo conozco pues gente cercana que se murió y pues te quedas, o sea, ya lo único que puedes decir, estoy feliz de que estoy viva, ¿no? Claro, Entonces, y pero eso es bueno, una de las cosas que es importante entender porque cada día lo vamos a empezar a ver más también nosotros. Es muy probable que cada quien tengamos a un conocido o alguien que haya fallecido por esto y no tengamos que esperar hasta ese momento para tratar de hacer conciencia de, no, ahora sí voy a quedar en la casa porque pues hemos expuesto no nada más a nosotros, sino a nuestra familia y a la gente con la que estamos conviviendo. sí, sí, exacto. Y también en el momento que todos oímos que había muertos, 2 semanas después empezó a mejorar la curva. Entonces, algo que a mí me preocupa de México, porque si México no está viendo esos números grandes rojos, no sé qué tanto la gente se va a dar cuenta de lo que realmente está pasando y realmente eso es lo único que nos paró a nosotros. Entonces, o sea, tienen que saber que quedarse en casa es lo que va a hacer, primero que nada, que no se mueran. O sea, ya Ujú. dejen eso de a que no abran, que sigamos aquí. O sea, lo importante es quedarse en casa para que no se mueran. De acuerdo. Ahora hablemos un poco más de este pico. ¿Te parece bien? Sí, A perfecto. ver, te voy Entonces a... vamos al pico, que también les puse en el Twitter la pregunta. ¿Qué es el pico? Entonces les pregunté y la mayoría me dijo que es lo peor que van a estar. Pues sí, sí, es verdad, es lo peor. No hay pico, hay cresta. Bueno, pues es que lo que pasa es que no, el pico no es de un día. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Nueva York, el pico duró 10 días. O sea, fue que empezó a subir, llegó como 800, 850, iba entre 800 y 1000. Eso sucedió como 10 días. Esos 10 días, pues es muy, da mucho miedo porque no sabes si va a seguir subiendo, o sea, no sabes si de 1000 va a ser 2000 o se va a poner peor. Tampoco sabes si en vez de 10 días va a ser 30 días, porque pues dices, esto va a ser 30,000 personas, o sea, ¿cuándo va a parar? Nos duró 10 días y después de 10 días empezó a bajar. Empezó a bajar desde como el 20 de abril. Pues, ¿sabes cuántas muertes hubo el día de ayer en Nueva York? 500, ¿No? 500 muertes. Uf. Que empezamos a bajar del pico el 29 de abril y, y ahora todavía hay muertes. Entonces, pues, bueno, sí hay un pico, pero, pero vamos a ver ahora. Entonces, siempre va a haber un pico en la siguiente gráfica, que es la misma. ¿Sabes qué? Tengo un problema con las... ¿Quieres compartir tu pantalla con tus slides? ¿Tienes? ¿O puedes Uf, hacerlo? no, No, a ver, déjame ver si pues yo no, puedo hacer realmente alguno. no, pero si no se las pongo en mi Twitter después, en Ok, arroba, perdón. está bien, en arroba Sandra López León. Eh, bueno, si quieres yo hablo Ok. y tú trata de ponerlas, ¿va? No, vamos a seguir aquí en lo que es la transmisión. Estoy un poco aquí con problemas técnicos.
Denme un Bueno, segundito. entonces Y yo les ahorita. cuento el pico. Entonces, el pico, también en la gráfica que les estaba enseñando, que es donde se aplana la curva, o sea, hasta arriba siempre hay un pico. Entonces, eh, tú me dices, Pablo, No, tú sigue hablando porque no vamos a tener las imágenes ahorita, si no va a ser un caos. ok, bueno, pero es que sabes que está bien difícil que les explique sin las imágenes porque no me va a entender. Pero bueno, vamos a hablar de qué número es el importante. Ok, De acuerdo. entonces, eh, Yo traté de resolver ok, mientras. Si perfecto. puedo, ahorita lo Entonces, resuelvo. si hablamos de qué número es importante, si a mí me dices el número total de casos, o sea, día con día, o sea, que está como más de 20,000, pues a mí el número no me dice nada, como les decía. Si yo veo una gráfica de los casos, o sea, si es los días y luego los casos, o sea, esta gráfica nunca va a bajar. O sea, siempre va a ser una línea para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces yo te puedo decir cómo se va a ver, ¿ok? Porque pues siempre va a subir, subir, subir. O sea, hasta de la polio sigue subiendo la línea y nunca va a bajar. Entonces, cuando Ujú. estamos viendo una curva de que sí hay una tendencia que sube y luego que baja, está hecha de los números de casos nuevos día con día. Entonces, este número es muy importante porque es el único que nos puede decir si de un día al otro hubo un cambio, ¿no? Entonces, si digamos que en Nueva York de un día al otro, pues hubo 1,000 muertos, ¿no? Y al siguiente día hubo otros 1,000 muertos. Entonces, en el momento que yo veo que baja el número de casos del día, entonces es cuando yo me puedo dar cuenta que ya está pasando el pico. Entonces, realmente en el número que no nos tenemos que fijar es en el número de nuevos día con día, ¿sí? Ok. Entonces, ¿Y cómo ves en México, a México en esta relación? bueno, en México, bueno, lo que tienen, hay un número que a mí me gusta mucho, que es el porcentaje de cambio, que es cuántos números, cuántos casos nuevos hay en 24 horas. Y la razón que a mí me gusta, en primero, porque todos los países tienen este porcentaje. Entonces, si tú tienes una definición de un caso un día, o sea, ya sea lo que nada más una muestra de la población, y sigue siendo esa muestra y la misma definición al día siguiente, entonces realmente puedes saber cuánto cambió, ¿sí? Ujú. Entonces, este porcentaje, o sea, es el cambio de casos nuevos, es muy importante porque, por ejemplo, te voy a decir, en México el porcentaje hoy es de 6%, en Estados Unidos es de 2% y en Europa está, bueno, en la mayoría de los países, en Italia, España, Holanda, Luxemburgo, Suiza, está a menos de 1%. O sea, ellos controlaron ya más o menos este O crecimiento. sea, cuando llega a 1% es lo que yo he visto en Europa, que es cuando empiezan a abrir, ¿sí? Hablan aquí, habla Miriam Pliego, dice, oye, mira, de repente nos dicen que el pico máximo de esta enfermedad llegará entre el 15, entre el 10 de mayo y luego nos dicen que entre el 15 y el 16. Me dice, estamos confundidos, están hablando bien, ¿por qué se confunden? ¿Por qué no es tan fácil sacar estos números? ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, también, o sea, una cosa que me gustaría que entiendan es que cuando se empieza a aplanar la curva, o sea, como se lo están manejando en México, en el momento que se está aplanando es porque ya llegó al pico máximo, ¿ok? Y ya. Y entonces todos los días empieza a haber empieza a ponerse vertical la gráfica. Como te digo, para que me entiendan, en Nueva York llegó al pico de 1,000 muertes. Entonces aquí se graficó. Al día siguiente otras 1,000 se empezó a graficar en el mismo lugar porque ya no empezó a subir, ¿ok? O sea, porque empezó 500, Ujú. luego 600, luego 700, luego cuando llegó a 1,000 ya fue lo máximo. Y estuvimos así 10 días, ¿ok? Si eso le llaman aplanar la curva, pues es porque todos los días ya no subió, se aplanó, ¿ok? Sería frenar la curva, Sí, se digo, el frena, crecimiento, sí, frenar el crecimiento. sí, pero como veo que mucha gente lo maneja, es que ese aplanamiento es el pico, o sea, están llegando al pico máximo y se estabiliza y entonces se está aplanando, pero en el peor momento que van a tener. Oye, Entonces,
Jorge Barrera nos pregunta, ¿en Estados Unidos utilizan este método Centinela, No, al igual que en bueno, México? sí, déjame aclararlo, es muy buena pregunta. Ok, el método Centinela se usa para influenza y para enfermedades respiratorias desde hace 15 años en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, es un método muy establecido que se usa para influenza y lo siguen usando todos los países. Para COVID, el único país que yo conozco que usa Centinela es México. Los demás Y eso, países sigue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de entre más pruebas, mejor. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, hacen el máximo esfuerzo de entre más pruebas, mejor. ¿Ok? Entonces, en México, pues como no tienen pruebas, pues el único número que tenemos es el que nos están dando y pues lo único que podemos hacer es tratar de entender qué se puede hacer con esto y pues es lo que les digo, ¿no? Pero con estos números sí se puede saber cuándo llegan al pico, si están ahí, como Nueva York, te digo, estuvimos en el pico 10 días y empezamos a bajar. Y pues si en México empiezan en el pico, o sea, nosotros empezamos el 9 de abril, podría ser que ustedes ya lleguen al pico, porque por lo que te digo, que son como 3 semanas de diferencia, y luego que estén ahí unas 2 semanas y que luego empiecen a bajar. Pero te digo, nosotros nos bajamos del pico del 22, ¿cómo es? Como a finales de abril y seguimos con 500 muertes. Entonces, pues no es que una vez que ya acabaron el pico ya van a estar bien. es el éxito, Sí. ¿no? Y eso es importante. Con lo que tenemos, con este método Centinela, con estos números que nos están reportando, ¿nos podemos enterar? ¿Nos podemos enterar cuándo vamos a llegar ahí? ¿O realmente no? Y va a ser más bien por medio de otros métodos estadísticos que lo podamos hacer. Bueno, yo creo que lo que están haciendo, o sea, saben lo que están haciendo. O sea, estas gráficas hacen completo sentido. Obviamente, pues están súper bajas, pues porque es una muestra, ¿no? Pero cuando empezó a multiplicarse los casos, pues sí se vio en la gráfica que empezó a subir. Y bueno, no hay chance de que vayas a poder enseñar la gráfica porque sí me gustaría enseñarla para poder explicarme, ¿no? No estoy con un problemón aquí y no creo Pero que mira, a pueda lo mejor hacerlo. así, ¿qué tal? A ver, Venga, sí, a la a antigüita la y yo qué bueno que las imprimí, Pablo, prometemos. porque si no, ¿qué es esto? Bueno, tú las puedes compartir también ahí de tu Sí, computadora no, si no, las no, a ver, tienes. dime qué tal se ve. Se ve bien, ahí más o menos. Bueno, Venga. esta es la gráfica de México, ¿sí? Que son los números de casos nuevos. Y luego lo que se ve es que está apenas empezando. No se puede saber si es el pico. Y pues en los próximos días vamos a saber si se frena o no. Y para que lo puedan entender un poco mejor, les voy a enseñar las de otros países. ¿Ok? Por favor. Les enseño. A ver, vamos a ver. Es lo bueno de tener buen pulso. ¿Qué tal? A ver, ahí ¿qué dice ahí? Ahí estamos, en España, estamos viendo Ok, España. como ven en España hubo un pico y luego empezó a bajar. Ok, esto Ujú. es que se contagiaron mucho rapidísimo. Entre más rápido se contagien, pues más rápido pasa el pico. O sea, el pico es el que está por acá, ¿no? Luego, esto es Italia. Ahora no te oigo, a ver. Ahora sí Ok, me oyes. sí, sí. Ok, Italia. también el pico y para abajo. Y luego vamos a ver algo más interesante, que es Estados Unidos, que es lo que yo creo que va a pasar en México. O sea, se quedaron ahí planos y arriba. Exacto, es un país tan grande que seguimos en nuestro pico. Y como México es De muy acuerdo. grande, pues seguirán en su pico, pero le llamarán aplanar la curva. Ok. Entonces, digamos que pico tiene una connotación mala, aplanar la curva es una connotación buena, pero como lo están viendo y lo están manejando, pues lo siento, pero es lo mismo. De acuerdo. Y luego, Ahí vemos que me parece que es Inglaterra. este es... Bájalo un poco más. Ahí. Ajá. Ok. Bueno, para que le Ellos den también idea. están en lo mismo. Es lo mismo. Está pasando lo mismo que en Estados Unidos. Bueno, es que es un país tan grande y la epidemia está dando en diferentes lugares, pues que no hay de otra. O sea, si yo te hago la curva de México, que de hecho traté de hacerles la curva de México, pues, pero no pude, porque
hubo 500 nuevos casos ayer, el día anterior 0, un día antes 9 y otro 33, entonces creo que están reportando muchos al mismo tiempo y pues no les puedo hacer la curva, pero ya se las pondré en mi Twitter. Pero el mensaje es que sí es posible que estén llegando ya al pico y no te lo estoy diciendo por los números, te estoy diciendo por lo que he vivido, de que estoy en Nueva York y están 2 o 3 semanas después. ¿Cuánto les va a durar el pico? Pues yo creo, pues es que te depende, ¿no? Porque si tú haces de México unas 3 curvas de la gente que está en la calle, pues ya llegaron y ya pasaron. Pues se dan a diferentes tiempos, ¿no? Digamos. De acuerdo. Y entonces, pues vamos a tenerlo que ver de forma indirecta o cómo podríamos ver, porque tú haces unas gráficas muy interesantes ahí que también luego retuiteas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, hablando de, por ejemplo, se puede ver de otra forma contando muertos? ¿Qué Sí. pasa? Pues sí, los muertos son lo que más nos están ayudando a nivel mundial. Y de hecho, ya todos los números, o sea, lo que estamos usando son las muertes, o sea, lo que hacemos es el exceso de muertes, y eso te lo voy a Ujú, explicar, que es, nosotros sabemos año a año cuánta gente muere en ujú. determinado momento. Entonces, sabemos en este momento en muchos países cuánta gente se ha muerto. Entonces, si tú coges la gente que se ha muerto ahora y la restas de la que es gente que esperabas, tienes un número que es el exceso de muertes. ¿Ok? Entonces, si hay 20,000 muertes más de lo que hubieras esperado, indirectamente puedes pensar que tienen que ver con coronavirus, o sea, ya sea que porque tenías el coronavirus, o sea, porque tenías enfermedades y no pudiste llegar al hospital, o porque, pues no sé, también ha habido suicidios por el estrés, o sea, cosas que son en general que puedes decir. Entonces, en, en Twitter he puesto unas gráficas que ha hecho Bernd Murdoch, está del Financial Times, que está enfocado en poner el exceso de muertes de todos los países. Okay. Ujú. Ahora, hasta ahora está buscando información de México para poder tener información de cuántas muertes ha habido o sea, año a año, ya sea semana a semana o mes a mes, para poder hacer la de México. En cuanto la tengan, yo se las voy a poner, pero se las voy a enseñar aquí. Vamos a ver. Ujú. Me lo ponen muy difícil, Pablo, pero bueno, Ni modo, lo no siento, ahora está sí bien. que fallas técnicas del en vivo. A ver, vamos a hablar de España. España es un país de 47 millones de personas. Ellos reportaron 26,000 muertos, ¿ok? De coronavirus. Y el exceso de muertes, o sea, de lo que hubiéramos, el exceso, o sea, lo que hubo que no esperábamos es de 32,000, ¿ok? O sea, tuvieron 32,000 más muertos que el promedio de los últimos años. Sí, o sea, tienen 32,000 más. Y ellos reportaron que de coronavirus 26,000. Entonces, lo que van a ver pues, en las gráficas que les voy a poner es esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Y pues bueno, te puedo decir más o menos, en Inglaterra reportaron 30,000 muertes y el exceso de muertes es de 43,000. Y no sé, de los Países Bajos reportaron 5,000 y exceso de muerte 7,000, más o menos. Pero lo interesante es que en Inglaterra, este fin de semana, de repente aumentaron 5,000 muertos más a las cuentas. Y la razón es porque dijeron que no habían contado las muertes que no habían estado en los hospitales. Entonces, de un día al otro, 5,000 más. Y bueno, y eso también yo creo que tiene que ver mucho con que ya están saliendo estos datos, porque si tú tienes estos datos, no hay manera de poder decir que no. Y además, como el coronavirus, o sea, las muertes no son nada más respiratorias, o sea, son Claro. muertes de muchísimas cosas, y si lo vas a contabilizar solo las enfermedades respiratorias, pues te van a faltar muchísimos. Entonces, México sí va a tener, y probablemente en unos días, una gráfica así, en la que se pueda ver el exceso de muertes y que podamos ver más la realidad. Pero bueno, yo creo que todo el mundo está, todos los ojos le llaman el golden standard, este exceso de muerte, y con eso, pues
todos los números de todos los países ya ni les hacemos caso. Esto es lo más real. O sea, sería realmente la forma real, porque cada país tendrá una metodología diferente, medirá más, medirá menos, pero donde nos podemos dar cuenta, desafortunadamente, es contando el número de muertes que ha incrementado con respecto al año, y supongo que el incremento poblacional anual, y tiene que ver también ahí, hay alguien dice aquí, Ana María González dice que ya hay una publicación, me parece, por Denise Merker, me parece, que dice que ya tienen ahí esas cifras de excesos de muertes, y dice Eduardo Urbino, ¿qué pasa cuando entonces no nos están dando las cifras? Bueno, primero que nada, o sea, es quedarse en casa, porque, o Ujú. sea, ¿qué más podemos saber? O sea, les voy a decir otra vez las muertes. Ha habido 30.000 en Inglaterra, 26.000 en España, muertes. O sea, en Italia 30.000 muertes, en los Países Bajos 5.000. O sea, ¿por qué México va a ser diferente? Si están, o sea, en Nueva York 1.000 al día. O sea, tienen que verlo de global y no decir, bueno, aquí no va a pasar, porque va a pasar, obviamente va a pasar si está pasando en todo el mundo. Oye, ¿y por qué te preocupa tanto a ti como epidemióloga una enfermedad que tiene 30.000 muertes en un país cuando hay otras enfermedades que matan más? Porque eso es a veces uno de los argumentos de la gente que no cree mucho o que cree en estas teorías conspiracionales y que dice, no, es que esto es mentira porque son 30.000 es muy poquito. Y a ver, comparado tal vez con una población, sí, pero ¿por qué te preocupa? Mira, esto mejor te lo contesto no desde el punto epidemiológico. A mí me importa porque hay gente que conozco que se está muriendo y porque Ya me está. puedo morir yo y porque está afectando a todos mis amigos, a todos mis amigos médicos, o sea, están en riesgo. Entonces, pues claro que me preocupa. Claro, y nos preocupa también porque estos son muchas muertes de una enfermedad nueva que si no controlamos puede desencadenar un problema mucho mayor porque incrementaremos mucho la mortalidad también al saturar los hospitales. O sea, en cuanto un hospital está saturado, las posibilidades de que tengamos nosotros una atención efectiva y que tengamos y salgamos adelante disminuyen considerablemente. Y lo vimos ya mucho en España y en Italia, por ejemplo. Sí, ujú, de acuerdo. Ujú. Muy bien. Me gustaría cambiar un poquito el tema, ¿qué te parece? Y vamos a hablar ahora de cosas mejores, ¿no? O sea, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar Perfecto. de soluciones, vamos a hablar de qué podemos esperar, qué tenemos y por qué no tenemos las medicinas. Platícanos. Tú, a ver, tú eres experta en esta parte de farma. Yo te quiero decir, ¿por qué no está la medicina ya? Dinos. Bueno, primero que nada tenemos que recordar un poco lo que es la fase de desarrollo del medicamento, ¿ok? Esta fase generalmente dura 15 años, ¿ok? O sea, Entonces, vamos sí, tarde. Ok. entonces realmente, o sea, nosotros nos estamos moviendo, o sea, esto va rapidísimo, o sea, todos los días hay como 150 publicaciones. Si tú un día no lees, pues ya te quedaste atrás, porque esto está moviéndose rapidísimo y lo que tardaba antes años está tardando meses, lo que estaba tardando meses está tardando semanas. Entonces, realmente cuando a mí pasan unos días y no he hablado con una persona y me contestan, oye, ya lo encontraron, oye, pues, o sea, son 2 días. Para ti será mucho, pero, o sea, no se puede mover más rápido. Entonces, a mí me gustaría hablar del desarrollo, o sea, del medicamento. Primero hay una fase que es en la que es en el laboratorio, en animales, en microscopio, que esta dura muchísimo tiempo. De 10.000 moléculas que entran en esa fase, solo 250 pasan a la siguiente. Y la siguiente fase Wow. es la fase clínica. ¿Okay? En esta fase clínica es cuando se empiezan a dar en humanos. Entonces, aquí hay una confusión que me gustaría aclarar, porque en este momento para el coronavirus hay como 250 moléculas que se están estudiando Ujú. y están en la fase de preclínica. Entonces, cada vez que sale de preclínica y se empieza a dar al humano, todas las noticias, todos los periódicos se vuelven locos y empiezan a decir se descubrió el medicamento para el coronavirus y se está empezando a dar en los humanos. No, o sea, tienen que detenerse, porque eso no es así. O sea, sí es verdad que hay una aprobación para que se empiecen a dar en humanos, pero como experimento. Entonces, cuando se empieza a dar en los humanos, tenemos el primer paso es saber si no te vas a, o sea, si no te va a caer peor, eh, si no vas a tener otras enfermedades, si es tóxico, ¿no?
Entonces, De acuerdo. entonces si no es, ya es para ver si sirve o no, ¿ok? Entonces, cuando lo estén dando en humanos, no significa que sirva, puede ser que hasta sea peor y no significa que no sea tóxico. Entonces, realmente pues tenemos que parar y decir, bueno, está en fase de experimentación, y una vez que ya se cumple todo esto, porque tú también te estoy hablando de entre la fase 1, o sea, desde que entra a dar un humano a que ya la prueban, son 7 años. ¿Y se puede acelerar? Bueno, sí, entonces, una de las razones que nos hemos enfocado es en encontrar todos los medicamentos que ya están en el mercado, o sea, que ya están Ok. siendo usados en los humanos, para ver si se puede usar estos medicamentos para usar el coronavirus. Entonces, el primer mes fue una locura para todos nosotros, porque teníamos que identificar, o sea, en base de que tú entiendes muy bien cómo entra el virus al cuerpo y de qué está hecho, también tienes que identificar todos los medicamentos que ya están en el mercado que podrían ser utilizados. Entonces, en esto, bueno, entendemos pues que es un virus, entonces enfocamos en todos los antivirales que podrían funcionar. Y también luego ya entendimos que es una respuesta inmunológica exagerada. Entonces, fue enfocarnos en los medicamentos pues, que ayudan a frenar esta respuesta. Entonces, de estos se hicieron como una lista como de 40 medicamentos que ya están en el mercado, y los primeros pues fue lo que es el de la malaria, que la gente se puso a comprarlos en la farmacia, pero pues ni al caso, porque en primer lugar era todos estos medicamentos se están dando para pacientes graves en el hospital. Y segundo, pues que siguen siendo experimentales, ¿no? O sea, no son la cura, o sea, sí, siguen todos estos, todos. De hecho, no hay ningún medicamento que sea la cura, o sea, todos siguen en investigación y pues hay muchos que son si quieres los mencionamos, Pablo, no sé. Sí. Ok, bueno, no les voy a dar la lista de 40 porque tampoco es la lista, váyanse a comprar todos los 40, ¿no? Pero bueno, son los antivirales, básicamente, el Remdesivir, que es el que se ha estado hablando, porque lo aprobaron de emergencia, lo aprobaron porque sí se vio que disminuye los días en el hospital. Pero bueno, sí, aunque lo hayan aprobado, sigue en investigación. También los antivirales para el VIH, también hay para la influenza que se están dando, interleucinas, también había un medicamento, la invermeticina, o sea, hay varios. Entonces, pero también no es que hay muchas preguntas que todavía estamos contestando. Una es, ¿en qué momento de la enfermedad se debe de dar? O sea, si está muy grave, si está llegando al hospital. O sea, esto es una de las preguntas. La otra es qué enfermedades tiene el paciente, porque también van a responder diferente. También hasta la dosis tenemos que responder, ¿no? Porque pues un poco más altas las dosis, pues sí es tóxico. Entonces hay muchísimas preguntas que todavía tenemos y todos estos medicamentos están en este momento siendo investigando, pero a corto término los medicamentos que nos estamos enfocando son estos, los que ya están en el mercado. De acuerdo, o sea, la solución sería, tenemos que buscar algo que ya exista, porque entendemos que ahora el desarrollo de medicamentos es imposible para este momento de la enfermedad, y con eso tratar de buscar el medicamento ideal para quién es, para quién no es, tal vez combinarlo con otros, tal vez buscar las mejores terapéuticas en conjunto, no como una sola, y así es como podríamos buscar algo. ¿Hay algo que se vislumbre, por ejemplo, con Remdesivir? ¿Por qué funciona? ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Bueno, el Remdesivir pues es el medicamento en los que empezaron a salir los estudios clínicos y en el que hubo una mejoría, ¿no? Entonces, está muy bien que haya estos medicamentos, pero este medicamento no es así como la cura o lo que va a cambiar esto, ¿no? Entonces, tenemos que esperar, o sea, ahorita te digo que hay como unos 40 más y cada vez se va a ir más y y el otro y los resultados. O sea, Ok. pero De- dir- en corto, Diríamos que las noticias tienen que ser más, los noticieros tienen que ser más prudentes con esta información y nosotros reservarnos a entender que cuando se hable de esto, pues está todavía en pañales y todavía no podemos decir
ya tenemos algo afortunadamente, pero bueno, son caminos que se van tomando. De estos hay, entiendo, muchísimos y de ahí vamos a tener que ir eliminando a los que sí y a los que no y ojalá pronto tengamos pues un camino más claro, aunque va a tardar Sí, tiempo. pues sí, o sea, es tomarlo con un grano de sal, ¿no? O sea, yo creo que hay más esperanza en los medicamentos que es a un poco más largo término, y si quieres hablamos más de esto, que son Ujú. los medicamentos que están hechos, o sea, desde la primera fase, específicos para el coronavirus. Entonces, hay dos que son anticuerpos monoclonales, que son Ujú. pues mucha esperanza. O sea, te estaba contando que es muy interesante estos anticuerpos monoclonales. Hay dos, uno en Holanda y el otro en Israel. Y en el de Holanda, pues yo le tengo mucho cariño a este anticuerpo monoclonal, porque cuando yo estaba estudiando en Holanda, en la Universidad de Erasmus, yo trabajaba en el piso 22. Y en el piso 10 había un científico que trabajaba en genética, que su hobby era buscar anticuerpos contra coronavirus en el 2005. Un hobby tranquilito, ¿no? O sea, otros vemos Netflix y estos, o bueno, aquí, ¿no? Bueno, Aquí necesitamos más busco gente con anticuerpos. ese tipo de hobbies. Claro, búsquense esos hobbies, chicos. Entonces, tú estuviste ahí. Sí, sí, o sea, de hecho, pues como siempre llovía, pues yo el ejercicio que hacía era subir al piso 22 y muchas veces al piso 10 pues me paraba porque para, No o sea, tenías con el por el pretexto de aire. saludar a la gente. Exacto. Bueno, y entonces este anticuerpo monoclonal, pues es lo que es lo que están diciendo como neutralizar al virus. Entonces, De acuerdo. es un anticuerpo que es realmente como el antivenom, ¿no? El que va a ir neutralizar y el que va a evitar que los genes se metan a nuestras células y que nos enfermemos. Y es lo mismo con el que está en Israel. Yo creo que también en las noticias ha estado mucho sonando esto. Sí. Entonces, pues yo le tengo mucha esperanza. Ya parece que ya empiezan los estudios en humanos, que son experimentales. Y O sea, no hasta mañana. exacto, no. Entonces tenemos que esperar a ver. Pero bueno, si sí empieza, pues como se está moviendo esto rapidísimo, un par de meses, y sí se está viendo que no hay, que no es tóxico, que está bien y que sirve, pues sí, yo creo que sí dan autorización de emergencia, y estos anticuerpos monoclonales, pues los están manejando, que pueden ser como vacuna, o sea, preventivo, como medicamento y hasta pruebas. Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos una esperanza en esto. Hay dos líneas muy importantes y creo que está relacionado con algunas preguntas que harían aquí algunas de las personas en donde nos están diciendo que si era esto o lo de Israel que estaban diciendo, Sí, etcétera. Pero tomémoslo con mesura, entendamos que estamos en fases experimentales y que aún falta tiempo, pero que es una línea muy interesante y que puede generar, creo que algo muy, muy positivo. Hay, ¿qué me puedes decir aquí de este plasma de pacientes? Porque he oído unas noticias así súper divertidas de que en Puebla fue donde se dijo que ahí usaron plasma de pacientes infectados y que descubrieron esto y que le están curando pacientes y ahí va por diferentes lados, ¿no? Creo que hasta en muchas ciudades se ha inventado ya en México eso. ¿Cuándo empieza esto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué me puedes decir de esto? sí, Debes claro. de tener algún dato. Sí, lo que me preguntas es que si es nuevo, ¿no? Pues ¿Es nuevo lo del suero de los pacientes sí. infectados, inyectarse a Sí, alguien? exacto, pues empezó como en 1898, Ok. que se empezó a dar el plasma a enfermos, y de hecho se empezó para la difteria, eh, para diferentes enfermedades. Se ha usado para virus, para bacterias, para parásitos. De hecho, en la epidemia de influenza se dio el plasma. Y de hecho, mi hermano me estaba contando porque él es médico en Nueva York, que en un hospital había una biblioteca, y que al principio de siglo estaban los enfermos, y que si estaba enfermo alguien de algo, pues tú ibas a la biblioteca y buscabas el plasma. Entonces decías, bueno, este tiene, eh, no sé, tétanos, ibas y buscabas el tétanos y eso era lo que le ponían. Entonces, pues es muy interesante porque es algo que se está usando desde hace muchísimo tiempo, y ahora se empezó a dar para el coronavirus. El primer paciente se dio aquí en Nueva York, creo que el 23 de marzo se dio el primero de plasma. O sea, no fue en Puebla.
Pues será en México el primero, ¿no? Tal vez, no, no sabemos, no sabemos. Era muy chistoso porque para mí es muy interesante cómo esto a veces lo adjudican y tal vez es otra vez la misma malinterpretación de los medios, ¿no? Porque se dice que pasó y que tal vez fue el primer hospital en Puebla que lo hace, ¿no? Pero esta otra vez, esta información que todo el mundo queremos y que estamos esperanzados en encontrar la cura, la solución y todo. Y bueno, claro que obviamente quien la encuentre va a ser pues aplaudido por el mundo porque queremos encontrarla, pero hay que tener mesura. Pues Y aquí entonces, dos cosas. Una es que todo el mundo dice, sí, el que lo encuentre se va a hacer millonario. No, ok. Todos mm, estamos trabajando juntos, es trabajo de todos, nadie se va a hacer millonario, no es una farmacéutica la que va a traer la solución, estamos juntos. Entonces, ¿qué va a pasar si se encuentra una solución? ¿Cómo van a trabajar? bueno, es que yo creo que es un equipo y además, primero ni va a haber un medicamento, van a ser varios. Y Claro. y los anticuerpos monoclonales, te menciono dos porque son los que están en las noticias, pero hay muchísimos más. Pero bueno, entonces el plasma, regresamos al plasma. Entonces, si hay esperanza en el plasma, sí parece que sí mejora, bueno, no por nada lleva tantos años, pero también Ujú. no por nada en el momento que existía una vacuna o que existía un medicamento se paró de dar en esas enfermedades. O sea, la vacuna sería muchísimo más eficiente que lo que es el plasma de un paciente enfermo que se pueda donar, pero es como el inicio, o sea, no podemos tener tan rápido tampoco una vacuna, porque también tenemos que hablar un poquito por eso, o sea, ¿qué pasa con las vacunas así? Porque hay quien dice que en 6 meses ya la tenemos, pero casi casi en la farmacia de tu esquina. Sí, exacto, de las vacunas, bueno, hay como 150 vacunas que están en fase de experimentación, 7 se empezaron a dar en humanos, eso no significa que sirvan, como te estaba diciendo, se empezaron a dar, tenemos que esperar. De hecho, pues el tratamiento, pues lo das y sabes en 2 semanas si mejoró o no. Una vacuna, pues la das y te tienes que esperar unos meses para ver si funcionó o no. Entonces, sí hay mucha esperanza, hay farmacéuticas muy serias que están trabajando en esto, están en Estados Unidos, en Alemania, en la Universidad de Oxford, en China, en Canadá, o sea, son vacunas. Y también aquí me gustaría mencionar algo, porque vi un comentario en Twitter que me llamó mucho la atención, que decía, ¿y qué? ¿Y en México qué? Bueno, también lo que tienen que saber es que la ciencia es universal. Si se encuentra algo en China que sirva, pues nos va a servir a todos. En segundo, bueno, puede ser que un estudio clínico sea de Estados Unidos, pero también tienen pacientes en México. Entonces, a lo mejor está registrado como Estados Unidos, pero pues tienen pacientes en 20 o 30 países, incluido México. Y claro, México también tiene sus estudios clínicos. Eso pues te lo iba a enseñar, que tiene aquí, esto es un mapa Ujú. de los estudios clínicos en todo el mundo, ¿sí? Y México ahí tiene sus 13 estudios clínicos. Entonces, pues tenemos y están trabajando todo el mundo y todos los países y todos para encontrar solución. Y bueno, y si quieres también mencionas brevemente que también es la vacuna de la BCG, es otra cosa que se está estudiando y hay como 4 estudios clínicos en que le están dando la vacuna a gente profesionales de la salud y están esperando 6 meses para ver si los que se pusieron la vacuna tienen menos. Ahí sí estaríamos protegidos los mexicanos porque así la ponemos por acá. Exacto, pero bueno, pero también esto se lo están dando y son 6 meses a partir que se la dieron, entonces, y no está De indicada acuerdo. en adultos. Entonces, Oye, y a ver, necesitamos hablar de pruebas diagnósticas y esto es muy importante porque la gente, a ver, hemos hablado que una de las formas de controlar y de entender esta enfermedad y los momentos de esta enfermedad es haciendo pruebas. ¿Cuáles son las pruebas, las diferentes pruebas? ¿Qué me puedes decir? pues me gustaría hablar de 3 diferentes pruebas. Una es para el diagnóstico. Esta prueba del diagnóstico es para ver si tienes coronavirus o no. Entonces, como se hace es con un hisopo en la nariz, eh, y lo que buscan es genes del virus. Entonces, con esto pueden hacer el diagnóstico. Esta, bueno, es la prueba que te dice la Organización Mundial de la Salud, que entre más hagas, mejor, porque entre más diagnostiquemos, más identificamos y más paramos y todo. En otro lado, como en un país como México que no hay suficientes pruebas, bueno, y mucha gente me pregunta, oye,
debo de hacer la prueba porque me duele la garganta. Bueno, la CDC lo que recomienda es, primero que nada, a pacientes en el hospital. Segundo, a los trabajadores de la salud. Y tercero, a la gente de casas de la tercera edad, porque bueno, si hay uno infectado, pues puede haber muchas muertes ahí. Entonces, esos son los principales. Entonces, es que me dicen si me la puedo hacer o no, pues mira, si nada más es por curiosidad, pues no te la hagas, porque también ir ahí al hospital y hacértela, pues corres el riesgo de que te enfermes. ¿Y qué vas a hacer con el resultado? O sea, quedarte en casa y aislarte, pues mejor si estás enfermo, quédate en casa y y no salgas, ¿no? Entonces, pues es muy relativo, porque es muy fácil decir a todos pruebas, pero pues en realidad si no hay, o sea, yo conozco muchísimos médicos que no se pueden hacer una prueba porque no hay. Entonces, Claro. pues entonces esto es principalmente. Luego, si quieres, vamos a la segunda prueba. Y bueno, mencionamos rápido que en México, por lo que yo entiendo, no hay pruebas rápidas. Aquí en Estados Unidos sí hay, se hacen, algunas tardan 10 minutos, algunos 40 minutos, y hay autodrives donde vas con tu coche y te la hacen. Pero en México, pues no sé cómo está la situación, pero también en todos lados del mundo hay falsos negativos, altísimo, altísimo. O sea, tengo una amiga en Dinamarca que me dice que le hacen pruebas, 3 pruebas sale negativo, y luego le hacen la prueba en la tráquea al paciente y sale positivo. Entonces, Wow. pues depende de muchísimas cosas, por qué sirva o no, ¿no? O sea, de dónde se hace, cuándo se hace, la técnica y muchos. Entonces, O sea, no podemos tampoco estar seguros de que estas pruebas son 100% sencillas. O sea, tú sí, puedes tener una, 2 pruebas negativas y ser positivo para sí, coronavirus. sí, Aún con las PCRs. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque estamos viendo muchos enfermos que parece y que cumplen muchísimos de estos criterios y que de repente no los podemos diagnosticar porque la prueba sale negativa. Y es importante. Y eso no es culpa de nadie más que de que las pruebas todavía no son tan buenas, ¿no? Más bien, mejorarán. sí. Exacto, sí, porque hay como 150 pruebas también que están tratando de meter. Y hay unas que sí tienen más especificidad. Pero bueno, vamos a la siguiente prueba, que es la serológica, que es en la sangre, que es para ver si te dio el coronavirus, y lo que busca es anticuerpos IgG para ver si estuviste expuesto, que se debe de hacer 15 días después, yo digo un mes mejor. eh, Ujú. y estas ya están llegando a México. Hay La FDA aprobó 4 que son de compañías serias. Ujú. Hay cientos de pruebas chinas que no aceptaron aquí en Estados Unidos, no aceptaron en Inglaterra y que sé que están en México y que están carísimas y que no sirven de nada. Sí, eso es importante, señores. Y aquí ya lo escribieron, aquí alguien ya, hay esas pruebas que estamos viendo chinas y que las está vendiendo gente que especula y que para ellos, para que sepan más o menos el costo, puede ser un costo real de adquisición de 30 o 40 pesos, las pueden estar vendiendo en 2,000 pesos. Y nadie sabe ni qué tanto funciona, ni cuántos errores tienen, ni nada. Serían ideales tener un kit, claro, tener un kit y hacerte una prueba en casa, sí. Pero empezamos a tener ya pruebas, por ejemplo, en el hospital a veces se tiene una prueba ya de IgG que se llama, es la memoria nada más, es esa parte y no es rápida, tarda unos días, pero empieza a ver esto y esto cada vez va a ser más accesible sobre pruebas que tengan una sensibilidad como esta que les estaba platicando, de aproximadamente arriba del 99 y fracción de posibilidad de diagnóstica si es que ya tuviste contacto con esto. Sí, entonces, si se la hacen, lo primero que tienen que preguntar es cuál es la especificidad y si da ¿Y qué es falsos negativos. especificidad? Sí, si da falsos Explícales un negativos poquito. o falsos positivos, básicamente. Es muy importante estos dos números y que sean más de 95, porque Exacto, es que cuántas veces la prueba se puede equivocar diciendo que no tienes y si tienes, ¿no? Y la otra es qué tan específico es para ese virus y no te detecta otro y se confunde, porque a veces pasa con algunas sí, pruebas. se le llaman especificidad y sensibilidad. Entonces, fíjense en esos dos números, si es más de 95, pero ya, o sea, ya existen las pruebas que son muy altas, entonces, y además cuestan igual que las que no sirven. Entonces, O hasta menos. exacto, está bien. Sí, y luego, pues si quieres, vamos a la tercera prueba, que es algo muy interesante, que son las pruebas poblacionales. Estas se Ujú. están haciendo para buscar genes del coronavirus en el caño de ciudades o pueblos. A ver, a ver, a ver, a ver, explícate bien. Sí, ¿Qué exacto. dijiste?
Pues bueno, para saber si una población tiene coronavirus hasta se puede saber antes de que empiecen los síntomas, están viendo el agua del caño. Entonces, si encuentran restos del virus, de los genes del virus, entonces pueden concluir pues que hay coronavirus ahí. Entonces, esto yo creo que para largo plazo es muy interesante para saber qué tantas enfermedades hay en un pueblo, en una ciudad. Y también hay otra que es muy interesante, que le empezaron a hacer, le inventaron en Israel, en el Technion, que lo que hicieron es muy interesante porque hace pruebas a muchísima gente, digamos a 50 personas, muy rápidas y muy barato. Y la manera que lo hacen es que descubrieron que en vez de hacer una PCR, o sea, de una persona, pueden hacer una PCR, pero meterle la muestra de 50, ¿ok? Entonces, eso hace, por ejemplo, que si tú quieres saber si en una casa de ancianos tienen coronavirus o no, si hay una persona o no, tú le haces la muestra a los 50 y el tiempo y el costo de que harías una, haces los 50. O sea, un salón de clases podría funcionar así, por Exacto, un ejemplo. salón de clases, un hospital, o sea, claro. Claro. Entonces, porque si tú vas a hacer 50, te vas a tardar más de un día y vas a pagar muchísimo dinero. En cambio, A 50, tú no tienes nada, sigues tranquilo. Tienes un positivo y ahí tienes que empezar a sí, investigar exacto, pero es una y manera aislar. poblacional más barata que ya se está haciendo en muchos Wow. países y que lo veo que en México podría funcionar y muy bien, sí. Pues muy, muy interesante esas pruebas, esas pruebas poblacionales. Oye, ya te manda saludos Dani Motola. Fernando Fuentes ya me está molestando que usáramos el franelógrafo, dice, que porque yo no pude poner. Esa fue mi culpa, Fernando, ni No, modo. pues no, pero No sé, muchísimos besos a todos mis compañeros, a nuestros compañeros de medicina, que me encanta que estemos tan unidos. Y la verdad es que es increíble y es increíble ver a gente como tú desarrollándote en el extranjero, siendo una investigadora, siendo alguien que está a punta de lanza en el mundo. Y yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy con nosotros. No sé si quieras agregar algo, tengamos alguna pregunta más. Alguien, chicos, hay muchas preguntas que yo te voy a pedir que por favor las contestes porque no me da tiempo. Hay gente que dice que si las pruebas están aprobadas por Cofepris, la mayoría de estas pruebas rápidas no, generalmente las PCR sí, pero ya empieza a haber pruebas aprobadas para anticuerpos. Esa es una respuesta para alguien que pone, ¿qué opinan de los niños regresan a la escuela en junio? pues aquí ya me Rápido. dijeron que hasta septiembre lo veo muy difícil, la verdad es que yo creo que van a llegar, y sobre todo en la Ciudad de México. Son las mamás que quieren ya llevarlos a la escuela y tener un poco de paz, tal vez. No, no, está complicado. Tenemos que entender que hay que ir leyendo esta enfermedad, que estamos aprendiendo todos el mundo. No sabemos, estamos cada día y cada día entendiendo más y tenemos que seguir los mejores indicadores para tratar de saber cuándo vamos a poder regresar de la forma más segura. No parece que en este país, o por lo menos en Estados Unidos, en México, si estamos nosotros equiparados a sus curvas, para junio podamos estar seguramente regresando a clases. No lo sé, pero eso también lo iremos viendo y lo iremos viendo. ¿Vamos a seguir o no con este método centinela aquí y nos sirve o tenemos que cambiar la prueba? O sea, preguntas al final, Centinela, y me tardaría como 20 minutos en contarte. Rápida, un resumen chiquitín. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tenemos que seguir usando el modelo Centinela o ya nos tenemos que mover a otro y decir ya, ¿no? Ya no queremos el Bueno, Centinela? es que también, ¿por qué no ven mi Twitter? Porque ahí les Eso. explico, sí. Eso ya se vendió aquí muy bien, Sandra, perfecto. Todos al Twitter de @Sandra López León. La verdad es que pone cosas súper interesantes. Sigue a gente muy interesante, retuitea diario, tiene información muy importante, tiene gráficas que no pudimos ver claramente aquí por errores técnicos, pero bueno, ahí las verán y además les va a contestar y va a ser un buen medio de información. Muy seguro de una persona muy exitosa que está en Nueva York ahora y que ha estado por medio mundo dando la vuelta. La verdad es que muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo Bueno, más. el mensaje es que todos estamos 100% en esto, estamos buscando soluciones, o sea, todo el dinero, todo nuestro tiempo de todos los científicos en el mundo, de todos los médicos, están al 100. Tenemos que encontrar algo, va a haber solución, o sea, tómenlo en Claro. serio, pero entre más se esperen en su casa y más nos dan chance a nosotros de que todo el trabajo que estamos haciendo sirva de algo. Entonces, va a haber solución, pero tengan paciencia. Sí, y repetir nuevamente, nadie en el mundo es experto en esta nueva enfermedad.
¿no? Es importante Sí. decirlo. Todos estamos aprendiendo. Todos, yo trato de hablar con la gente y que cada una de estas personas que tiene una expertise en algo nos alimente y nos genere estas respuestas, porque es muy importante, como vuelvo a decirles, estar informados. Lo que queremos es cómo podemos lograr esta parte de informarlos a ustedes de una forma pues seria, sin estar buscando estas sensacionalismos ni nada, pues vamos a seguir haciendo estos programas y esperemos que nos sigan acompañando. Mientras tanto, antes de despedirme, voy a regresar contigo, voy a darles dos cosas importantes. Repito que hay una clínica de apoyo emocional en el Hospital ABC para la gente que está enferma y que está liderada por tanatólogos que nos ayudan en el apoyo emocional. Aquí están los teléfonos. Tiene que ser en este momento solo por saturación a la gente que esté con familiares enfermos en algunos de los centros médicos ABC. Quiero decirles también que toda la información la podemos ver aquí. Muchas de estas pláticas, si se la perdieron, si la quieren compartir, la vamos a poner en la página de YouTube de Pablo Vidal. Síganla. También estamos en Twitter, también estamos en Instagram. Síganme para que podamos generar algunas otras pláticas. Pero les voy a presentar algo que para mí se me hace, y fue coincidencia, quiero decirles que fue algo muy bonito. Este próximo martes coincide con el Día del Enfermero y de la Enfermera en el mundo y sin saberlo pensado, porque pues obviamente en esta atemporalidad de la enfermedad, voy a tener, la verdad es que el placer y el orgullo de tener a dos enfermeros que son tanatólogos y que están metidos dentro de una área COVID y platicaremos de muchas cosas que será enfermería y tanatología este martes 12 de mayo del 2020 a las 21 horas y los espero ahí. Es su día, vamos a festejarlos, vamos a aplaudirles, vamos a decirles gracias porque son la gente que está ahí también en el frente y a veces se nos olvida y solo hablamos de los médicos. Yo de una vez les digo gracias y vamos a hacerles como un homenaje, vamos a hablar con ellos, vamos a ver el punto de vista del enfermero, pero de todas maneras del lado tanatólogo. La verdad es que va a estar súper interesante tener aquí a José Carlos Estrada Robles y a Miguel Ángel Flores Morales. Tengo también esto que se me hizo fabuloso. El otro día publicábamos una foto de un momento en donde teníamos una lesión por usar un cubrebocas y me contacta una amiga mía que además la historia luego se las platicaré, pero ella es una amiga mía dermatóloga y ella, que es Teresa Alonso de León, es estudiante y es residente de dermatología y que está a cargo del servicio, me parece que Adriana Lozano, que está ahí también en la imagen. Hicieron esto que se me hace fabuloso, que lo he oído en muchos otros lados, pero la verdad es que se los agradezco a todos ustedes. Y en el Hospital General Dr. Manuel Gea González hay un grupo de dermatólogos especialistas que están manejando el tratamiento avanzado de heridas y están dándole ayuda, guía y tratamiento, y así como medidas de prevención a cualquier personaje del medio de salud que debido a estas lesiones que se generan por el uso de materiales de protección, estos casos son reales, son de ellos y estamos autorizados en poner estas fotos. Fíjense bien las lesiones por estar utilizando esas medidas de protección. Ese es el sufrimiento que a veces no se ve y esa es la gente que está metida ahí. Y yo no me imagino si en 2 horas acabas destruido de tu nariz y de la frente, ¿qué se siente estar metido 12 horas en un centro COVID o más? Y la verdad, señores, es que primero a todos los que están ahí, gracias a la gente que está haciendo esto y a la gente que tenga algo que quiera poner aquí para que nosotros lo hagamos llegar a más gente. Yo aquí se los voy a poner mientras sean unas cosas así altruistas y que sean serias. Te agradezco, Teresa, por haberme contactado y creo que tenemos que hacer también una plática de esto pronto, porque además también nosotros vamos a tener que usar cubrebocas y otros y tendremos lesiones. Ahí están los datos. Voy a publicar esta información en Facebook para que si tienen amigos, doctores, enfermeros, gente que utilice estas medidas de protección y tienen lesiones, por favor, contáctenlos porque esto es altruismo puro y esto es lo que nos une y lo que hace a mucha gente grande y les agradezco al Gea González por estar haciendo esto. Volvemos contigo en el sentido de despedirnos y quiero decirte, ¿quieres agregar algo? ¿Saludar a alguien? No, muchísimas gracias a ti y a todos los que se conectaron y de verdad con todo gusto, si no entendieron algo, yo se los explico, contáctenme, pregúntenme, yo con muchísimo gusto y muchísimos saludos a todos y besos a todos.
Y trataremos, yo me encargaré después, si tienes algún tiempo, publicaremos estas gráficas con alguna pequeña explicación, ya sea que las publiques de tu Twitter y las retuitemos en el mío, para que la gente la tenga y que tenga un poquito más claro esta información. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron, tuvimos a muchas personas, trataremos de contestar sus mensajes y los espero el martes a las 9 de la noche esta vez con la gente de enfermería. Vamos a hacerles un homenaje en su día y gracias a todos los que nos acompañaron. Cuídense mucho, no relajen las medidas de seguridad. De verdad, estamos en una fase que es muy importante cuidarnos. No nos podemos enfermar ahora para desaturar esos hospitales y tener más oportunidades. Cuídense y nos vemos pronto. Listo.